Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles, ¿qué tal? Laura Caorsi, muy bien, una semana más. Una semana más aquí. Bueno, aviso que estoy con un poco de tos o principios de tos o algo así que bueno, para disculparme de antemano, por si me pongo... ¿Y quién no en esta época del año? Bueno, por Nada. si me pongo a dar algún concierto, que sepan que no es voluntario. No tienes la voz melodiosa de siempre, pero el mensaje va a quedar bien clarito porque alerta, alarma, ni se te ocurra ¡Alarma! Comer ese alimento tan deseable que encuentras en tu supermercado de confianza. Este alimento que todo el mundo consume y que nadie debería consumir. Porque Aesan lo va a retirar. Del mercado, porque le pasan cosas. Le pasan tiene cosas. Le pasan cosas. Sí, le pasan cosas, le pasan que tiene una alerta alimentaria sensacionalista como un campano encima de él. Exactamente, hoy vamos a hablar de este tipo de sensacionalismo alimentario, que son las alertas de alimentación, las alertas que tienen que ver con los productos que consumimos de manera habitual y que pueden tener algún problema, pero cómo se presentan y cómo se exponen. Antes de empezar, yo diría que tendremos que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de sensacionalismo, ¿no? Que creo que es una cosa importante definir qué es esto, aunque todos más o menos tenemos una idea, ¿no? Porque es una forma de presentar la información o los datos que lo que busca sobre todo es provocar una sensación, una emoción, causar impresión en la audiencia, ¿no? O sea, conmover de alguna forma y removernos un poquito también. Esto, hay que tener en cuenta que no es nuevo, parece que fuera nuevo, pero no lo es. Sí, es verdad que el sensacionalismo en todos los ámbitos de la comunicación parece que es una cuestión que está absolutamente exacerbada en nuestro tiempo. Sí. Pero esto no es un invento nuevo ni una novedad. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Esto es de finales del 1800, en Estados Unidos está fijado su origen, con un par de periódicos que lo que hacían era, por un lado, abaratar los precios y por otro lado, editar los artículos. Primero, elegir un tipo de artículos que fuesen de interés social, de interés humano y demás, ¿no? Pero que tuvieran crímenes, casos policiales, noticias de la farándula, ¿no? Este tipo de cosas, y presentarlo de una manera que fuera llamativa, ¿no? Que nos tocase... El intestino directamente, o sea, la víscera. Lo que pasa es que el sensacionalismo puede ser formal o puede ser de contenido, ¿no? Que a veces esta distinción no se hace, pero es importante tenerla clara, porque, claro, tú te puedes encontrar desde un punto de vista formal, por ejemplo, con unas imágenes muy, muy llamativas, ¿no? Un tipo de letra, el tipo de verbos o de palabras que se utilizan que sean más expresivos de lo normal o especialmente expresivos, pero aún así lo que se está contando está bien, o sea, es correcto. Sí, que usan signos de puntuación, exclamaciones, onomatopeyas. Eso es. En la forma muy llamativo. Muy llamativo. Unas imágenes muy grandes, coloridas, etcétera, con los colores potenciados ahí. Pues esto es un tratamiento formal de la información, pero que en rigor puede estar bien con lo que se cuenta. El problema empieza cuando el sensacionalismo se mete en el contenido, ¿no? Porque ahí lo que se difunde es otro tipo de cosas, ¿no? Información que muchas veces es polémica, que nos choca, ¿no? Que nos llama mucho la atención, se exagera en los títulos, ¿no? Y se exagera al punto de que se falsea la realidad, ¿no? Y se da a entender una cosa que no es, o se dejan como las cosas ahí flotando en el aire, ¿no? Y eso invita a leer, a mirar, a querer enterarse, ¿no? Apela a nuestra curiosidad y también a nuestra indignación, explota todo esto, ¿no? El miedo, estas cosas, ¿no? Estas sensaciones que son tan nuestras, ¿no? Tan íntimas y que nos mueven un montón. Sí, que busca una emoción que una información presentada de forma aséptica, descriptiva, no conseguiría despertarnos esa indignación, ese miedo, esa emoción, en definitiva. Para nada.
¿Por qué se utiliza? Yo creo que es súper claro, ¿no? Bueno, esto se usa porque tiene muchísimo que ver con el modelo de negocio, sobre todo ahora, ¿no? De muchos medios que son digitales y que buscan el clic, porque necesitan que las personas hagamos clic para poder computar una cantidad de visitas y a su vez así poder recaudar por los anuncios que tienen. Pero también pasa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Con la gente que tiene muchísima cantidad de seguidores, que no es tanto la cantidad de seguidores que tengan, sino la cantidad de interacciones que puedan generar, ¿no? O sea, no es solamente que a alguien lo siga, no sé, 2,5 millones de personas, sino la cantidad de respuestas que puede conseguir, de me gustas, de retuiteos, de cosas por el estilo. Sí, que eso hace que se muestre todavía más ese contenido, que Exacto. Vaya ganando seguidores y es una bola de nieve. Exactamente, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Que nos engancha tanto, bueno, es justamente lo que favorece que se utilicen este tipo de fórmulas, ¿no? Sensacionalistas. Y la alimentación no es una excepción, que podemos pensar, bueno, pero ¿qué se puede hacer con los alimentos, ¿no? ¿Qué vamos a decir de los alimentos? Bueno, se pueden hacer muchos contenidos sensacionalistas con alimentos. Y bueno, creo que el ejemplo más claro es el del que vamos a hablar hoy, que es estas alertas alimentarias, que parece que abundan, que todo es un peligro, parece que fuera un deporte de riesgo comer. Sí, porque realmente es cierto que se puede hacer sensacionalismo de muchísimos tipos con la alimentación, pero el de las alertas alimentarias viene además avalado por una información que es cierta, es decir, la alerta puede existir realmente, pero es una información cierta de un organismo oficial transformada en alarma social. Exacto. Realmente estamos hablando de alertas alimentarias que están mal comunicadas desde el punto de vista informativo. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos para que entendáis de qué estamos hablando. Desde el punto de vista informativo, están mal comunicadas porque generan alarma, porque no dan información útil, pero además transmiten la idea de que ese producto que por su familiaridad seguro que tienes en casa o puedes tenerlo, puedes estar consumiéndolo, entraña un peligro para ti. Es decir, mal comunicadas desde el punto de vista informativo, eso está claro, no desde el punto de vista económico, porque claro, comunicarlas así hace, pues eso, que haya más clics, porque inevitablemente te va a llamar la atención, vas a tener curiosidad por saber qué alimento entraña ese peligro y vas a hacer el clic del que hablabas. Exactamente, es que es justo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, esa información que está más que transformada, te diría que de alguna forma está deformada, ¿no? Que es una deformación para justamente invitar al clic, invitar a que mires, a que te sientas un poco inseguro, a apelar a ese miedo, ¿no? Y bueno, yo creo que la mejor manera de ilustrar esto es que traigamos aquí algunos ejemplos que hemos estado recogiendo, porque me parece que, bueno, que ilustran bastante bien de qué hablamos, ¿no? Sí, al final estamos hablando de que una cuestión administrativa, que es una alerta alimentaria emitida por AESAN, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se transforma en una alarma social. Y vamos a ver cómo se hace. Mira, yo te voy a leer una de ellas. Venga. Y vamos a analizarla un poquito. Alerta alimentaria por uno de los vinagres populares de Mercadona. Esto también se presentó como alerta alimentaria, 2 puntos. Sanidad pide la retirada de este vinagre de Mercadona. Bueno, pero ahí no sabemos ni de qué vinagre estamos hablando, ni de por qué se va a retirar. Nos faltan como los 2 datos principales. ¿Cuál es la gravedad de ese riesgo? ¿Para quién supone un problema? Para quién supone un problema. Sabemos que es de un supermercado al que todos en algún momento vamos si tenemos cerca, porque tiene una amplísima distribución en la península. Entonces es posible, incluso probable, que tengamos ese vinagre en casa. Nos dejan caer la información de que es posible que lo tengamos porque es de un supermercado muy conocido, pero no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Y cómo presentaba la información la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición? Pues la presentaba diciendo lo siguiente: advertencia para personas con alergia a los sulfitos. Presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de vinagre de manzana sin filtrar procedente de España. Hay una diferencia, ¿no? Muy bien, o sea que hay una diferencia importante. Primero, no es para toda la población. Exacto. Es para un grupo muy específico y súper restringido. Muy concreto. Personas con alergia a los sulfitos. Bien, o sea, si estamos leyendo esto, no somos alérgicos a los sulfitos, hasta aquí. Esta información ya no nos interesa más que si queremos por información sin más, por saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pero vamos, sin más. Presencia de sulfitos no declarados, o sea, nos dice cuál es el problema en el etiquetado de un vinagre de manzana sin filtrar, es decir, no de todos los vinagres, no de un vinagre de Jerez que puede ser más típico, sino de un vinagre de manzana sin filtrar procedente de España. Vale, pues ya está. Vamos a poner otro ejemplo, que esto que me gusta, ¿eh? Te voy a leer lo que apareció en prensa y tú me cuentas cómo lo contaba la AESAN. Venga.
lo que decían los titulares. Alerta alimentaria en todo el continente. Cuidado, Nada menos. Ojo. Exigen retirar este famoso queso por salmonela de todos los puntos de venta. Bueno, aquí yo creo que tú como periodista puedes hacer un análisis más exhaustivo, pero yo ya lo de en todo el continente. Este famoso queso, es decir, no es un queso minoritario que a lo mejor... No, es un queso famoso. Que seguramente si es famoso es porque lo compra y lo consume mucha gente. Eso es. Luego quizás lo tenga en la nevera de casa. ¿Cómo no? Si nos dice de todos los puntos de venta. Claro, o sea, que se vende en un montón de lugares. Bueno, es que lo tiene todo. Es verdad que nos cuenta que el tema es la salmonela aquí, ¿no? Que es algo que sí afecta o podría afectar a cualquier persona. Eso sí. Claro, pero en lo demás queda... En lo demás dan ganas de no volver a comer queso nunca jamás, da igual de dónde. Porque si vamos a la información que publica ESAN, ¿Qué dice? Aquí la cosa ya es un poquito más concreta. Alerta por presencia de salmonela, aquí coincidimos, salmonela concretamente enteritidis, en queso de pasta blanda elaborado con leche cruda de oveja procedente de España. Es decir, es un queso súper concreto, un queso de pasta blanda elaborado con leche cruda, ya se restringe todavía más de oveja, es decir, una especie concreta de animal que no es precisamente el queso más distribuido del mundo, el elaborado con leche cruda de oveja procedente de España, ¿vale? Y luego ya podríamos entrar en la alerta alimentaria y ver muchísimos más datos, como vamos a explicar, porque AESAN da absolutamente todo tipo de datos. El lote donde se ha distribuido, con pelos y señales, todo. Donde se ha distribuido, la foto del alimento para que lo puedas identificar más fácilmente. Es decir, no hay ningún género de dudas en las alertas de AESAN. Vamos a hacer un último... Venga, una más. Porque es que estoy enganchadísima. Me estoy aficionando a esto. Venga, te voy a leer otro titular. Venga. Alerta alimentaria, porque siempre hay que empezar así. Alerta alimentaria. 2 puntos. Vamos a morir todos, va implícito. Sí, bueno, eventualmente vamos a morir todos alguna vez. No por esto necesariamente. Ordenan la retirada de estas hamburguesas de un conocido supermercado. Estas hamburguesas es súper concreto. Estas, no aquellas, ni otras. No, estas de aquí, de un conocido supermercado, que también es súper concreto, vamos. Claro, un conocido supermercado, pues no sé, yo qué sé. Sí. Bien, todo concreto, bien, ¿no? Como veis, vamos al kit de la cuestión, damos información de absoluta utilidad pública. No, o sea, yo creo que esto, en cualquier escuela de periodismo, esto es absolutamente lo contrario de cómo hay que presentar la información. Tú me dirás, Laura, que tú eres periodista. Sí, bueno, además hay una cuenta en Twitter que me hace mucha gracia, que se llama Ahorrando Clics, si no me equivoco, sí, que justamente se dedica a esto, ¿no? Cuando encuentra este tipo de titulares así, que están pensados para que pinches, porque una cosa es que no te quepan las cosas en el titular, que eso puede pasar. Puede pasar. Vale, pero hay titulares que son flagrantes porque te cabrían las cosas, te cabrían los datos de interés y que tú tomas la decisión premeditada, ¿no? De quitarlo de ahí justamente para generar ese clic. Los estás ocultando intencionadamente. Bueno, esta cuenta los pincha, ¿no? O sea, lo que hace es, pincha por ti y te cuenta cuál es el queso, cuál es la hamburguesa en este caso y ya está. Bueno, pues vamos a ver qué decía AESAN. ¿Qué decía la ESAN? Pues mira, empezamos fuerte porque ya nos dice que es exclusivamente de interés para personas con alergia a la soja. Es decir, la mayor parte de la población ya se olvida de esta alerta. Fuera. Y nos dice, información procedente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, alerta alimentaria por presencia de soja no declarada en el etiquetado de Burger Meat ternera por 4. Y nos insiste de nuevo AESAN exclusivamente en la comunidad autónoma del País Vasco. Es decir, está doblemente acotada para personas con alergia a la soja y en la comunidad autónoma del País Vasco. Hay una acotación de población y geográfica a la vez, ¿no? Y no es lo mismo esto que lo anterior, ¿no? La retirada de estas hamburguesas de un conocido supermercado. Es que no es lo mismo, evidentemente. Ni se le parece. Y, hombre, la intención no se puede juzgar porque cada cual tendrá la que sea, pero creo que en este caso está bastante claro. Sí. Hay una ocultación absolutamente intencionada de toda la información relevante de esta alerta alimentaria. Que además es una información que es de interés para el consumidor y cuando la buscamos en la web de la ESAN sí que nos da unos datos que son valiosos, que son importantes, ¿no? Efectivamente, la alerta existe. Esto hay que dejarlo claro. Y AESAN explica detalladamente todo lo que se sabe hasta el momento de este producto, nos dice qué hacer con él, nos actualiza toda la información de manera periódica si es una alerta que está en evolución. Claro. Si no se ha llegado, por ejemplo, a detectar todos los lotes, nos lo va actualizando periódicamente y nos dice
el nombre del producto, la marca, el tamaño del envase, el aspecto. Por ejemplo, nos dice si era un bote, si era una bolsa, si era, no sé, una caja o lo que sea, sí, una sí. lata, una caja. Nos dice el número de lote y nos dice además, nos pone una imagen del alimento cuando está disponible para que lo podamos identificar de una forma muchísimo más clara, ¿no? O sea, que es que nos da muchísima información además que no genera ninguna duda y nos permite acotar fácilmente, como decimos, identificar clarísimamente el producto. Esta es la información que nos vale. Y además nos da sugerencias de qué hacer, ¿no? Si devolver el producto, si avisar, Exacto. si no consumir, Ujú. cuál es el tipo de problema que tiene y cómo deberíamos comportarnos frente a ese riesgo, ¿no? O sea, es que es información útil desde el principio hasta el final. Además nos dice a quién va dirigido, lo que estábamos comentando un poco. Puede ser solo para personas alérgicas. Bueno, pues es que ya está perfectamente delimitado cuál es el riesgo. Te iba a preguntar cómo se detectan estas alertas, ¿no? ¿Cómo la ESAN consigue recoger todos estos datos? Sí, una gran parte de ellas dan el aviso a las propias empresas. Son las que se ponen en contacto con las autoridades cuando detectan un problema en alguno de sus productos. En la Unión Europea nos regimos por un sistema que es un sistema de autocontrol, es decir, cada empresa hace sus análisis, establece su análisis de peligros y puntos de control crítico, es decir, un sistema con un enfoque de prevención, se adelanta a la aparición del problema. En algún momento podemos explicarlo con más detalle, pero es un enfoque siempre preventivo para adelantarnos a la aparición de estos problemas y si aun habiendo establecido este APPCC, el problema aparece en los controles que hace la empresa o se detecta algún error en la cadena de elaboración del producto, la empresa da aviso a las autoridades y dice dónde se ha distribuido, qué producto es, qué lote, porque tenemos un sistema muy potente de trazabilidad que permite identificar claramente los lotes, o sea que la propia empresa avisa, lógicamente, porque para una empresa también es una cuestión de interés propio. Claro, es que a ninguna empresa le va a convenir ni le va a gustar estar vinculada con un brote de algún tipo de, no sé, de algún elemento patógeno que enferme a la población o que alguien coma algo que tiene, no sé, unas esquirlas de metal o de plástico que se puede hacer daño, ¿no? Que haya algún problema de salud pública. Claro, o sea, a ninguna empresa le interesa eso, ¿no? Vincular su marca o su producto con este tipo de cosas. Es verdad que todas las alertas son incómodas para la empresa, es decir, es un problema tener que decir, oye, tengo un lote que he puesto en el mercado y que está contaminado con salmonela, por ejemplo. Claro, pero siempre va a ser mejor eso y que el lote se retire a que ese lote llegue al consumidor o lo consuma un gran número de personas y enfermen y ahí se detecte que esa empresa tenía un problema. Es mucho mejor que dé el aviso. Siempre va a ser, pues eso, va a ser incómodo, va a ser una crisis o una alerta que va a tener que gestionar. Puede que no llegue a ser una crisis, pero siempre va a ser mejor para la propia empresa. Otras veces también puede detectarse en un control de la administración. A lo mejor la empresa lo ha pasado por alto o ha habido una mala praxis y la administración lo controla y emite esa alerta alimentaria. Pero en nuestro contexto, en la Unión Europea, generalmente son los sistemas de autocontrol de la propia empresa los que detectan el problema y dan el aviso. Así que sí, desde luego es de interés para el consumidor toda esta información. Y también es de interés para el periodista, te diría, ¿eh? Porque o sea, a los consumidores nos interesa, como consumidores nos interesa saber cuáles son los problemas que hay con los alimentos, pero para los periodistas también es una fuente de información estupendísima a la hora de, por ejemplo, publicar un artículo, de llenar una página, de completar un minutaje en un programa de radio, lo que sea, ¿no? O sea, es una fuente de grandísimo interés porque al final tienes un contenido que es útil, que está contrastado, que está bien documentado y que puedes publicar, ¿no? Viene de una fuente oficial, además, es que es incontestable. Claro, entonces el asunto aquí es, bueno, también como público, digamos, que tenemos que tener en cuenta que cuando salen estas informaciones de alerta alimentaria, pasa no sé qué cosa y se viste eso como si, no sé, como si alguien se hubiera colado en la planta de pan Bimbo, ¿no? Me he colado aquí y he descubierto esto y me he dado cuenta porque he entrado con una lupa o con un microscopio y he visto aquí unos elementos por la patógenos. Noche, esquivando todas las cámaras de seguridad bueno, y que lo que has hecho es pues entrar a una página web a la que puede entrar todo el mundo, unos datos que están ahí. Es información que está al alcance del público. Es que están puestos para la población. O sea, lo que estás haciendo es simplemente, bueno, darle un altavoz o darle una proyección mayor, pero ya está. O sea, no estás haciendo periodismo de investigación, que eso es otra cosa. Existe y es otra cosa, ¿no?
No, no es esto, no es esto. Es otra cosa. No es buscar en la web de AESAN donde está la información al alcance de todo el público. De hecho, pone información de interés general. Sí, o sea, sí. no se puede ser más abierta esta información. Ahora, hay una cosa que yo te quería plantear porque, claro, dentro de estas alertas hay diferentes tipos, ¿no? Y, por ejemplo, este año hemos visto algunas que tenían que ver, por ejemplo, con las fresas que se importaban de Marruecos o con otro tipo de frutas, creo que melones, me parece también, que no están en la web de la AESAN, que no aparecen ahí. Ya sé a qué te refieres porque es que no son alertas, ya te avanzo. Bueno, pero es que estaban ahí, estaban presentadas como alertas alimentarias, ¿no? Como un problema inminente. Me decían las fresas que vienen de Marruecos que tienen el virus de la hepatitis A, ¿no? Y cómo saber si las que compro son españolas. Ese, de hecho, es un titular que se publicó, sí. Bueno, este tipo de cosas que se leían por ahí, pero que no están en la web de la AESAN. Entonces, ¿esto de dónde sale? O sea, ¿esto es real? ¿Esto es verídico? ¿Es veraz? ¿Cuál es el origen de esta información? Bueno, pues mira, lo podemos encuadrar como alertas alimentarias que no están buscando el clickbait. Es que ni siquiera son alertas alimentarias, buscan algo más que el clickbait. Me voy a explicar. A ver, estas informaciones, la que dices de las fresas o incluso otro titular, leo literal, pesticida a raudales en melones procedentes de Marruecos que exporta más que nunca a España. Sí. Esa fue otra en relación con productos procedentes de Marruecos. Bien, estas noticias aparecieron en un contexto. El contexto era dentro de las protestas que había de los agricultores que tenían reivindicaciones súper legítimas a principios de año, seguro que lo recordáis. Sí. Reivindicaciones como que necesitaban facilidad en los trámites administrativos, apoyo al modelo de agricultura familiar, aplicación de la ley de la cadena alimentaria que prohíbe, por ejemplo, vender a pérdidas, es decir, que ningún eslabón de la cadena venda por debajo de lo que ha pagado la anterior y así se evitan abusos de los intermediarios. Es decir, protestas, unas reivindicaciones súper legítimas y súper comprensibles por los consumidores. Yo creo que todos apoyamos este tipo de reivindicaciones. Sí. Bien, en ese contexto no solo había estas reivindicaciones, hubo una instrumentalización y una capitalización clarísima de las protestas por parte de grupos políticos, de actores ideológicos que están en la batalla cultural, que aprovechaban para colar protestas loquísimas contra la Agenda 2030 o contra cualquier política que consideren woke, por ejemplo, en general, políticas que contemplen la concienciación en materia de desigualdad social, de diversidad, que velen por los derechos de las minorías, bueno, en definitiva, la cultura woke. Bien, pues eso era el caldo de cultivo para que aparecieran estas noticias. Adelanto, toda la información de esas notificaciones alimentarias era real. Tenemos que saberlo, era real. Pero a ver, si esto es real, entonces, ¿cómo podríamos encuadrar esto dentro de lo que es sensacionalismo, tal y como lo veníamos definiendo desde el principio del episodio de hoy? Pues porque no son alertas alimentarias. Alertas alimentarias son las que hemos dicho que aparecen en la web de AESAN y con las que el consumidor tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que o no comer el producto, van dirigidas al consumidor. Tenemos que hacer algo en caso de que estemos afectados porque tengamos el producto, porque tengamos esa alergia. Bien, Esto no es una alerta alimentaria. En la Unión Europea tenemos un sistema súper robusto para garantizar la seguridad alimentaria y dentro de este sistema tenemos pues, un sistema de intercambio rápido de información entre países, de manera que si un país detecta un problema en un alimento que está dentro de sus fronteras o que detecta en el control de fronteras, avisa al resto de países para que todos estemos dentro de ese sistema de información y sepamos o estemos pendientes de si ha llegado a nuestras fronteras, si no. Pero esto es un sistema de intercambio de información entre autoridades, no es para el consumidor. El consumidor no tiene que entrar en este sistema rápido de información. Se llama el RASF. Es público, desde luego, o sea, podemos entrar ahora mismo en la base de datos del RASF, RASFF, son las siglas y es súper fácil de encontrar, y ahí vemos todas las notificaciones de todos los países miembros de la Unión Europea. Bien, bueno, pues que haya una notificación sobre un alimento que se recoge en este sistema, en el RASF, no quiere decir que este alimento haya llegado al consumidor final. Es decir, el país avisa, pero puede haberse rechazado en la frontera. Puede que esté en un centro de distribución y no haya llegado al comercio minorista. Puede pasar mil cosas o puede haber llegado al comercio minorista. Pero con esta información lo que hacen las autoridades de cada país es hacer un seguimiento y tomar medidas que en el caso de que haya llegado a distribuirse, claro que puede ser informar al consumidor. O sea, que se puede transformar en una alerta. En ese punto se transforma en una alerta dirigida al consumidor. Eso es, y son esas que aparecen en la web de AESAN, pero no todas esas notificaciones que encontramos en este sistema son dirigidas
Bueno, todas son, de hecho, dirigidas a las autoridades y no todas van a llegar al consumidor porque en muchos casos, en la mayoría de ellos, de hecho, no tenemos por qué preocuparnos. No es un alimento que esté a nuestro alcance en el mercado. Claro, ¿por qué aparecían estas noticias? Pues cogían las notificaciones de este sistema de alerta y se distribuían, se publicaban como si fuera una alerta a la que los consumidores teníamos que prestar atención. Pero es que no es así. Y esto puede tener interés, como hablábamos antes, pero no para los consumidores. Puede tener interés según los objetivos que busquen. De ahí que se publicasen noticias como, por ejemplo, cómo saber de dónde proceden las fresas para evitar las fresas marroquíes, ¿no? Es peliagudo el tema. Los objetivos son muy distintos que dar información al consumidor. Y además estaba generando como una sensación, ¿no? Un clima de que parecía que todas las alertas alimentarias o todos los problemas vinculados a los alimentos tenían que ver con alimentos procedentes, en este caso de este país, ¿no? de Marruecos, pero alimentos que venían de fuera de la Unión Europea. Ahora, no necesariamente todas las alertas, o bueno, no alertas, vamos a hablar con propiedad. Todas estas notificaciones y avisos no necesariamente venían de ahí o se concentraban ahí, ¿no? Mira, aquí nada mejor que coger datos y podemos entrar. Cualquiera puede entrar, insisto, en este sistema. Es un sistema abierto. Podemos entrar en las notificaciones que hubo, por ejemplo, la primera mitad del año, el primer semestre del año. 2024. Primer semestre de 2024. Vale, pues vamos a filtrar por notificaciones en las que hubiera un problema con un alimento que tuviera su origen en Marruecos. Vale. Alimentos procedentes de Marruecos y España notifica un problema. ¿Cuántas notificaciones de este tipo hubo? 7. Vale. En los 6 primeros meses. Si buscamos todas las notificaciones en toda la Unión Europea de alimentos que tuviesen origen Marruecos, tenemos 12. Vale. 7 notificadas por España y 12 en total en toda la Unión Europea. Bien, vamos a hacer otra prueba. Vamos a buscar cuántas notificaciones ha habido de alimentos que podían tener un problema, pero alimentos procedentes de España que nosotros mandamos al resto de la Unión Europea, a otros países miembros. Bueno, pues buscamos y nos encontramos con que nosotros, España, mandamos alimentos con problemas que fueron notificados en 104 ocasiones en la primera mitad del año. Un poquito superior, ¿no? Un poquito superior. La cifra. Un poquito superior. Y luego podemos buscar, podemos meter toda clase de filtros. Por ejemplo, notificaciones de alimentos con destino a España, pero que procedían de países miembros de la Unión Europea. O sea, productos que se habían elaborado dentro de la Unión Europea, pero en otros países y que vinieron hacia el nuestro con algún problema, ¿no? Vale. De Francia, Alemania, Italia, Portugal, países miembros de la Unión Europea y que tenían como destino España. Buscamos con esos filtros y nos aparecen 229 notificaciones. Recordemos los números. Alimentos con origen Marruecos con problemas notificados por España, 7. Y en total en la Unión Europea, 12. Vale, a ver, son datos absolutos. Sí. Es verdad que parte de la justificación de esta diferencia tan abismal es que probablemente dentro de la Unión Europea exportamos más alimentos a otros países miembros de los que exporta Marruecos. Pero es que en términos absolutos podíamos habernos encontrado con 104 noticias sensacionalistas sobre nuestros productos, sobre los productos españoles, o nosotros podíamos haber escrito noticias, artículos sobre los terribles peligros de 229 productos de países de la Unión Europea que tenían como destino España. Bueno, de hecho, podemos encontrar, y como encontramos el caso inverso, ¿no? Que es como en Francia, por ejemplo, se quejaban de productos que venían de España. Esto lo vivimos en enero de este año, ¿no? Y cómo, cuando fueron las protestas también de los agricultores en Francia, cómo iban parando a los camiones que transportaban mercadería desde España hasta Francia, cómo los interceptaban y tiraban la mercadería, que eran frutas y verduras, acusándonos de estar fastidiando el sistema, de que estábamos teniendo competencia desleal, de que sus estándares exigidos son más altos, ¿no? Para la aplicación de productos fitosanitarios. Lo que conocemos como pesticidas, sí, de toda la vida. Términos Gracias. así más populares. Bueno, pues esto, ¿no? Cómo nos acusaban de cosas y nos planteaban o nos presentaban como si fuéramos el origen de todos los males, el principal problema, de los problemas que pudieran tener en Francia dentro del sistema agrícola, ¿no? Acusándonos además eso de tener unos estándares de seguridad alimentaria muy bajos, que no estábamos cumpliendo, es decir, de meter productos, al final, en definitiva, peligrosos dentro de Francia. A mí esto me parece muy interesante, ¿no? Porque al final lleva a pensar que todos somos el otro, ¿no? En algún momento,
para los demás y todos podemos ser el malo para los demás. Desde luego. Claro, según el momento, según las circunstancias, en otras circunstancias las cosas funcionan muy bien y los camiones van y vienen y cruzan la frontera y no hay ningún problema, pero cuando hay tensión social, como estaba pasando en Francia o como pasó aquí en España, claro, hay que buscar, responsables, culpables, explicaciones, ¿no? Lugares por donde cerrar el circuito y que todo tenga una explicación clara, única, simple, fácil de transmitir y que no siempre lo explica realmente todo, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos sido los malos también de la película. Desde luego hay un proteccionismo mal entendido, Sí. hay una capitalización de la protesta social con fines políticos, con fines ideológicos. Tuvimos declaraciones, es que a nivel del primer ministro francés, de Gabriel Attal, que decía que es muy hipócrita importar frutas y verduras de países como España que están fastidiando todo su ecosistema. Tuvimos a Ségolène Royal, si También. recordáis, que fue exministra y bueno, incluso fue candidata socialista a las presidenciales de 2007, decía que la agricultura francesa hace esfuerzos de calidad y sanitarios y respeta las normas. Todo es dañado por la competencia de los productos españoles. ¿Habéis probado alguna vez los tomates bio españoles? Son incomestibles. El tomate eco español es falso eco. Falso eco, me encanta esto de falso eco. Falso eco. Declaraciones, recordemos, los productos ecológicos están en toda la Unión Europea regulados por el mismo reglamento, que todos cumplimos los mismos estándares. Es que eso muchas veces se pierde de vista, que la legislación es de alcance europeo, que luego tiene su aplicación en cada país. Es un reglamento de aplicación obligatoria. Es que no hay... Está pensado justamente, o sea, además de por una cuestión nutricional y todas estas cosas, está pensado por una cuestión de comercio. Para facilitar el libre mercado. Exactamente. Punto. Exactamente. O sea, para que no exista justamente esta competencia desleal de la que se hablaba, ¿no? Esto es lo que se encargó de recordar el Ejecutivo español, la ministra de Transición Ecológica, claro. el propio presidente. Y aún así, Ségolène Royal seguía insistiendo, de hecho dijo que las condiciones sanitarias de los tomates ecológicos españoles no son iguales, pero sí son las mismas para toda la Unión Europea. Claro. Pero aún así queda esa idea. O sea, esto no se trata tanto de decir la verdad, sino de generar una idea, de crear el marco del que hablamos tantas veces, ¿no? Bueno, es que esto queda ahí flotando, ¿no? Queda como en el aire y siempre está como esta cuestión de la sospecha, ¿no? La duda. Sembrar la duda otra vez. Sembrar, ¿no?, la duda, que hemos hablado también de ello, de mercaderes de la duda, ¿no? No es tanto decir verdades, dar datos, dar hechos, sino, bueno, generar esa duda. Puede que no sean sanitariamente iguales, puede que tengan riesgos. A mí me parece interesante esto, tenerlo como muy presente y sobre todo tener claro que del mismo modo que a veces nosotros tenemos dudas con respecto a lo que procede de otros países, bueno, es que hay otros países que tienen dudas con respecto a nosotros, ¿no? Y que no necesariamente son dudas fundadas. Sí, todos somos el otro a los ojos de los demás, ¿no? La otredad que se utiliza con esos fines ideológicos, políticos o para aprovechar una protesta social. Recordemos además que, como decimos, en la Unión Europea se cumplen unos estándares y todos cumplimos los mismos estándares de seguridad alimentaria, pero además estos estándares de seguridad alimentaria también se exigen a otros países. Exacto. Es decir, no es que podamos importar cualquier cosa. Bueno, es que esto es súper importante aclararlo, ¿no? Porque no es que las cosas vengan así de cualquier modo sin cumplir con unos requisitos que son justamente, ¿no?, los que se tienen que cumplir, que son los mínimos exigidos para que un alimento pueda traspasar las fronteras, ¿no? Esto es interesante y es importante tenerlo presente, porque no es cuestión de decir, bueno, es que aquí, no sé, producimos los alimentos de esta manera, pero luego vienen cosas con pesticidas que aquí no están autorizados, ¿no? No. El tema de los pesticidas ha dado mucho juego también en los medios de comunicación. Sí, claro, porque bueno, es que nos da mucho miedo, lógicamente, ¿no? Pero es que todo lo que tenga que ver con alimentos, que parece que no, ¿no? Pero la alimentación, y lo decíamos creo que en el primer episodio, la alimentación es muy, muy, muy emocional, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los alimentos nos conmueve, nos toca la fibra, es una cuestión vital realmente, digamos, y claro, se presta muchísimo esta idea de algo que podamos ingerir que pueda tener algún tipo de veneno, de algo que nos haga mal. Bueno, es que se presta muchísimo a generar como esta sensación de miedo, de riesgo, de inminencia, ¿no? Y está ahí. Entonces, bueno, lógicamente el tema de los pesticidas nos da mucho miedo, mucho respeto, ¿no? Y es comprensible que queramos asegurarnos de que lo que viene en buenas condiciones. Y en este sentido hay que tener en cuenta que, bueno, que hay controles, ¿no? Que las cosas no entran de cualquier manera y que si entran, por ejemplo, como hemos visto algún caso, con documentación falseada y cosas por el estilo, bueno, que eso se controla y en cuanto se detecta, se denuncia
digamos, si se procesa a la gente que está incumpliendo con las normas. Exactamente, es que cuando vemos que aparecen estos casos en los que ha habido, por ejemplo, un intento de fraude, estoy pensando en la operación que hubo en agosto por más de 40 toneladas de miel que estaba adulterada porque, bueno, tenían un pesticida que superaba el límite máximo de residuos aceptado en Europa Sí. y lo habían mezclado esa miel con otras mieles de manera que intentaban diluir esa concentración de pesticida, ¿no? Que estaba superando el límite. Bueno, pues se pilló a la empresa, se les acusa a los investigados de varios delitos, desde pertenencia a organización criminal, falsedad documental, delito contra la salud pública. Cuando salen estos casos, no quiere decir que esto esté fallando y que nos estamos comiendo, vete tú a saber qué, sino lo contrario, que el sistema sí que funciona, que los casos se detectan y los alimentos son retirados o no llegan al mercado. Es una señal de que el sistema funciona. Hablando de los pesticidas, por aclarar una duda que es muy habitual, a veces se detectan residuos de pesticidas o salen noticias en las que se nos indica que hay alimentos que tienen residuos de pesticidas que no están autorizados en la Unión Europea y que se están comercializando en la Unión Europea. Bien, esto creo que hay que aclararlo brevemente porque puede llevar a confusión. Bien. En la Unión Europea los fitosanitarios se aprueban por listas positivas, es decir, tienen que estar autorizados para poder utilizarse. Y junto con los fitosanitarios autorizados se establecen también los límites máximos de residuos que pueden aparecer en los alimentos. Bien. De esta manera, un límite máximo de residuos establece la cantidad máxima que puede haber en el alimento de ese residuo de fitosanitario con un margen de seguridad elevadísimo, de manera que no produzca un problema para el consumidor. ¿Qué pasa? Que como se utilizan listas positivas, puede haber pesticidas fitosanitarios, que es el término correcto, que se estén utilizando en otros países porque en otros países sí que están aprobados. Y las razones por las que están aprobados en otros países y aquí no pueden ser desde razones técnicas, razones económicas, políticas, las que sean, sí. Exacto. Y están autorizados en otros países y aquí no. ¿Qué hace la Unión Europea? Bueno, pues establece límites máximos de residuos para fitosanitarios autorizados aquí y también para fitosanitarios autorizados en otros países. De manera que si se cumplen esos límites máximos de residuos, el alimento se puede comercializar. Porque esos límites máximos, tanto para los que están autorizados en la Unión Europea como para los que están autorizados en otros países, se establecen con criterios de seguridad elevadísimos, como decimos. Es decir, pueden aparecer alimentos que cumplen esos límites máximos de residuos, pero para productos que no están autorizados en la Unión Europea. Sí, ¿esto es ilegal? No, está controlado también y hay que cumplir estos límites. Es importante que lo sepamos porque a veces si no nos encontramos con que pensamos que se están comercializando alimentos que tienen pesticidas muy peligrosos porque aparecen esos residuos. Si están por debajo del límite máximo de residuos, es legal y está controlado. Qué gusto de escucharte, ¿eh? Cuando lo explicas todo, ahí sí que se entiende súper bien y está fenomenal que hayas hecho esta aclaración, ¿no? Porque es una aclaración sobre algo que nos da pues, mucho miedo. O sea, normalmente mucho miedo. Y yo te preguntaría, así como para cerrar el episodio de hoy, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer los consumidores? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque, claro, cuando vemos esto de alerta, pasa esto en este pan, en este bollo, en este vinagre, de, no sé, de amplio consumo. De tu conocido supermercado. Famosísimo huevos de no sé dónde. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para no ser presas de este sensacionalismo alimentario? Y para ir a encontrar información útil, rigurosa, y que nos pueda servir, sobre todo para nosotros. Bueno, pues en términos de seguridad alimentaria es muy fácil porque exclusivamente tenemos que fijarnos en las alertas alimentarias que emite AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Aquí vamos a encontrar absolutamente todo, el origen del producto, el fabricante, el lote, todo lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. No tenemos que estar pensando cuando vamos al supermercado en cuál es el origen de este producto o mirar en la etiqueta la razón social del fabricante, a ver dónde está, en qué país está ubicado. Los códigos de barras, ¿no? De si empieza por 84 es porque viene... Sí, no. Absolutamente nada de eso, ni por supuesto en investigaciones en internet, nada. La web de AESAN, donde se nos dice exactamente cuál es el problema y cuál es el producto. Vamos a encontrar 3 tipos de notificaciones. Vamos a encontrar alertas de interés para toda la población. Bien. Luego tenemos alertas para personas que consumen complementos alimenticios, es decir, alertas que aparecen en este tipo de productos, y alertas para personas con alergias, intolerancias o efectos adversos a determinadas sustancias. Esos son los 3 tipos de alertas. Podemos entrar ahí,
podemos verlo, es súper fácil de encontrar. En Google, ¿no? Podemos poner alertas Claro. alimentarias AESAN. Eso es. Y nos va a salir enseguida. Bueno, nosotros vamos a dejar aquí el link en la descripción del episodio para quienes quieran guardárselo, si quieren, que es una forma estupendísima de encontrar información fiable. Fiable, precisa, segura, oficial, y no dejarnos llevar por todas esas informaciones que son muy sensacionalistas, como estábamos viendo al principio. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.